Para el hombre del campo, su familia es más que un grupo de personas unidas por lazos de sangre. Es el centro de su vida económica, su cultura, sus tradiciones y su refugio en momentos difíciles. Si se quiere dar información y guía a un campesino, lo mejor es dirigirse a él en términos de lo que es bueno e importante para su familia. Quienes trabajamos en el campo de las comunicaciones, estamos conscientes de la importancia de establecer un fuerte nexo entre un mensaje determinado y la audiencia a que está dirigido. Para llevar el mensaje de planificación familiar a un hombre de campo, hemos adoptado una técnica llamada sociodrama, en que los principales problemas de una familia rural son representados en forma de drama para hacerlos más claros y más fáciles de enfrentar en una sociedad rural. Cada uno de estos sociodramas se refiere a un problema en particular. El padre que abandona a la familia, alcoholismo, la sensación de desesperanza creada por un excesivo número de hijos, los ingresos muy bajos. Al llevar estos problemas a un formato dramático, se hacen más comprensibles e interesantes y además más reales. La familia rural se ve a sí misma en el drama y se da cuenta que son situaciones que podrían ocurrir en sus propias vidas. Un factor importante en estos sociodramas es que son creados e interpretados por los mismos campesinos. Es sabido que los colombianos de las áreas rurales tienen aptitudes para la actuación. Participando en los sociodramas, actúan no solamente como participantes, sino a la vez como líderes activos en la misión de llevar los principios útiles de planificación familiar y de bienestar familiar a sus vecinos. De esta forma, el mensaje de estos sociodramas es mejor comprendido y apreciado por las audiencias rurales que si fuese transmitido por los medios de comunicación que son ajenos a la vida del campesino. Las historias están basadas en realidades que son fáciles de encontrar. La participación en estos sociodramas contribuye a fortalecer el sentido comunitario y el sentimiento de que los hombres del campo pueden hacer mucho por ellos mismos y para mejorar sus niveles de vida. Mariposa vagarosa, requintinta, andonares, ¿qué haces tú? De rosa en rosa, ¿de qué virgen ves? Yo de flores y de olores, espuma la fuente, el sol desvaneciente que me viste de colores. Me regalas tus dos alas, son tan lindas de las pibas, deja que orne mi vestido con la pompa de tus galas. Tu niñito tan bonito y que tienes tanto traje, con que envidies mi lupaje, que mi Dios bendito. Y el niño con cariño, te queja de amargura, una gota de miel pura, le ofrecí con gran cariño. Mi deliciosa hoja la esposa y sus palmas son rosadas, así mismo ya saciada esperó la mariposa. Bueno, que le vaya bien. gracias. Yo me voy a mercar. Con esta platica que me gano en el jornalito me lo va a traerme al mercado. Bueno, amigo, que le vaya bien. Buenas tardes, mija. Buenas tardes, mamá. La bendición, Dios mamá. la bendiga, mija. Que los niños están aliviados. Pues sí, están aliviados, verlos ahí Ay, jugando. pobrecitos, todos desnutridos, esos pobres angelitos. ¿Y el marido dónde está, el papá? Este fue al mercado. Usted se ilusionó porque le mostró plata, no se sueñe, mija. Ve y verá que hasta en esa cantina donde le gusta tanto tomar, allá está. 40 pesos. 40 pesos. Vamos a pagarle acá, vea. Vea, no hay vino de esto, vea. Bueno, 40 pesos. Ya estoy borracho, ya estoy borracho. Digo, a mí está organizada. Está organizada, mejor. Está organizada. Pero si usted echa un poquito de juicio, le va mejor, hombre. A mí mejor así borracho, mejor borrachado. Tome, bro.
Una falda tan larga que había hasta el tenía que sinvergüenza, que la clave de lata que le trae a la señora. A ver, que te hice desde ayer en el carro y no se capaz de pedirle algo que comer a esta pobre angelita de niño. Carola. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo le fue? Ah, muy mal, mija, cansado de trabajar. Vamos a hogar. Tráigame alguna cosita para tomar. Vea, mi hijo, este muchachito amaneció con una diarrea y un vómito. ¿Con qué lo hallaron del doctor? Ay, mija, yo no tengo un centavo. Lo poco que me gano lo traigo aquí para el mercadito. ¿Qué hacemos, pues, entonces? Yo no sé qué hacer, mija, pero esta situación está muy dura. Vea, estos muchachitos a pie limpio, casi sin qué comer. Mírelo cómo está desnutridito. Pobrecito el niño, yo me mantengo preocupado por ellos, mija. Ay, yo no sé. Bueno, yo me voy, mija. Yo voy a recoger mi ropa, mija, porque yo me tengo que ir. No sé ni para dónde me voy. Yo los voy a tener que abandonar, mija, porque ya yo no puedo mantenerlos. Ay, mi hijo, no se vaya a ir. ¿Cómo me deja con todo este reguero de muchachitos? ¿Yo qué me pongo a hacer? Ay, mi hijo, no se vayan. Vea yo qué hago con mis niños. Pero yo qué puedo hacer, no mijita, yo me voy. Bueno, mija, adiós. Ay, mi hijo, no me abandones. Bueno, mija. Usted no va pues a reprenderme a mí tampoco. Y usted me sirve el almuerzo rápido. Venga, tome aguapanela porque no hay más. Valiente Yo sirvo lo que almuerzo hay en esta casa. Qué bellezas de almuerzos. No ves, papá, por eso te he comentado que dejes planificar a mamá, pero como tú dices, no, eso son pitonizas, pero uno cantidad de niños ve a unos granosos, despelucados, a uno le da pena que venga la gente a la que uno tan pobre. Y usted nada más que tomando trago y no se acuerda que tiene hijos para vestir. Pero Uno ¿quién eres tú pues, para darme consejos a mí, greñuda? Pues papá, yo sé que estoy haciendo mal. Ahora porque que no de tengo derecho. planificaciones, usted que va a entender, mi hija, que es una planificación. Esas son mentiras, esas son tonterías que ustedes se dejan creer de esas viejas brujas pitonizas que vienen y les infunden a ustedes de que hay que evitar la familia, que hay que evitarla. Esas son mentiras, esas son farsas, No, papá, tonterías. no es que sean No se brujas, dejen, nada. no se dejen infundir ustedes con esas tonterías de planificaciones que son mentiras. Ahora ve a estas niñas como me las tienen titicas hechas llenas de granos sin peinarlas y sin arreglarlas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han estado ¿No se le haciendo? parece mejor, papá, que tener una desnutridas? Como hay matrimonios que viven también por ahí porque planifican, son inteligentes, pero usted no sé de nada. Planifican, aún tendrán plata. No, eso no, Esas yo son oí hablar por ahí tonterías. la gente de planificación, pero como usted no deja planificar a mamá. A ver, usted pues se va a quedar ahí como una momia. Yo brindo lo El que almuerzo. tengo, pero no hay más que esa agua de panela, eso le doy. Porque como usted lo poquito que se gana, más bien se lo tome en trago. Esto es que una traer aquí desgracia. alguna cosa. Y no Verdaderamente, considera que hay tantos hijos. verdaderamente que es una desgracia llegar uno a un rancho de estos a ver una partida de lombricientos desnutridos ahí y que va uno a pedir un trago y almuerzo y que no resulta. Pues que lo sintiera dejaría planificar a mamá, pero usted no prefiere Para nada, prefiere eso- venirnos a ver aquí todos patichorreados, Para eso desnutridos, mejor con me hambre. voy. Pero es que papá, si ves mamá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buenos días. Mucho gusto, permítame presentarme. Soy Estela, Doralba de las Estela. Siéntese, señorita. Siéntese, De parte del señorita. comité de cafeteros. Soy la promotora de planificación. Ustedes habrán oído mencionar Sí, planificación, ¿no? señorita, hemos oído. Cuénteme una cosita, ¿cuántos niños tienen? Tenemos 14 Sí, y esperamos otro. ¿qué le parece? Las niñas estudian, ¿no? Nada, señorita. Es que el esposo gana muy poquito, el jornal es muy poco Sí. y le queda muy duro para darles estudio tanto. Cuénteme una cosita, ¿él no sería partidario de dejarla planificar? Pues, claro que para mí sí sería muy bueno, pero él no conviene. No conviene dejarla No conviene. planificar. Pero a usted sí le agradaría planificar, sí, ¿no? sí, señorita. ¿Sus niñas qué opinan al respecto? Pues yo estoy muy de acuerdo, señorita. Sí. ¿Usted qué ¿Y tú dice, qué Jenny? dices? Ay, yo sí, por mí, Ave María. A veces sí descanso de este lavadero. ¿Dónde está su esposo? Él está por ahí trabajando. Ay, Deberíamos si quiere, hablar lo con él. llamamos, sí, señorita. Ay, nosotros lo señorita. llamamos. Váyame, Por favor, llamarlo. ¡Papá! Hablamos con él. Usted bien sabe que con el Papá, hombre que a ella se lo veces por las necesita, que no buenas visita. se saca algo, ¿eh? Y no por señorita. las malas, porque hay hombres Ay, que son cómo muy viene de caprichosos, bravo. entonces a lo mejor, ¿no?
atienden a lo que se les dice. Ya le hemos dicho mucho y las niñas también le han dicho, pero él no le entra nada, él dice que no. ¿Cómo está, señorita? Mucho gusto, ¿Qué ha don hecho? Cristina, traerle. Muchas gracias, Siéntese, don señorita. Sigifredo. ¿De dónde vino? Vengo de parte de Federación, soy la promotora de planificación. Ah, ¿Habrá sí. oído mencionar alguna vez planificación, no? Al propósito, señorita, de planificación, esta mañana había tenido un diálogo aquí con la familia, pues la señora mía vive en la idea de que esa planificación es una gran cosa, pero yo no he podido creer nunca. Eso no se ha visto jamás. Es decir, la señora me comentaba ahora que ustedes tienen 14 hijos, ¿no? Sí, señorita. Veo la señora espera otro hijo. Sí, Que cómo las no. niñas no estudian, que no pueden alimentarse bien, el estado de los demás niños es un estado pésimo, un estado de nutrición. De manera, señor, que yo considero que usted debe de ser un poco consciente, razonar un poco y entrarle en su cabeza en que debe dejar planificar su esposa. Sí, señorita, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que en realidad, verdaderamente, soy un tipo muy pobre y no me alcanza para nada, pues, ¿cómo hago yo para llevar a la señora a hacerla planificar? Si seguramente que eso vale una cantidad de dinero y yo no, el sueldo mío no me alcanza para todas esas cosas. Hoy por hoy debemos de tener un poco de más responsabilidad, planear los hijos que podemos educar, los hijos que podemos vestir, los hijos que podemos alimentar, y así la situación económica no sería tan deficiente. Le digo, don Sigifredo, que tenemos varios métodos como empezar su esposa o cualesquiera de las señoras planificación. Como ve usted acá, tenemos las pastas, tenemos el dispositivo, tenemos el preservativo, los óvulos, etcétera. Sí. Total que, don Sigifredo, y permítame explicarle, no es aquello que usted dice o que le han informado que la señora le da cáncer, que los niños nacen con las pastillas en las manos, que adaptadas a la cara, etcétera. Deje de dejarse llevar de todas las creencias erróneas. Pues bien, yo agradezco su información, señorita, y yo lo voy pensando, antes para comunicarle esto a un amigo que, según eso, la señora como que planifica. Bien, entonces por lo pronto le prometo visitarlo dentro de 8 días y charlaremos. Por aquí y le veremos espero, los señorita, resultados. doña Pero muchísimo Estela. gusto, que esté muy bien, para servirle, ¿yo? Muchas gracias. Señora, mucho gusto, señorita, muchísimo Muchas gusto. gracias. Creo que mi señora parece que pueda hacer un poco entonces Gracias. charlando dentro de 8 días. Que esté muy bien, señorita. Muy bien. Que le vaya bien. Pues negra, yo creo que vamos ahora sí a hacer Ay, pero planificar qué la bueno, familia. ay, La qué bueno señora, que usted cuando sepa usted que salga debemos de del ir. caso, entonces voy a llevarla a un centro de salud, a un centro de planificación para hacerla planificar. Y vamos a bien. comprar muchas pastillas y ustedes también, mis hijas Eso sí, queridas, quiero que tener llevarla- rico. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, señora. Siéntese. Muchas Sin pena, gracias. siéntese. ¿Qué jardín tan bonito tiene? Ay, me parece muy bonito. Una Muy cosa que no bonito, qué ten- flores tan bellas. Me parece muy lindo, pero no tengo ni lugar de lidiar el jardín porque tengo muchos hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 10 hijos. 10 hijos. Usted está muy joven para tener 10 hijos. ¿Usted no ha oído hablar sobre planificación familiar? Ay, yo sí he oído hablar mucho de planificación familiar, pero el marido no me deja planificar ni nada y él no conviene con eso. ¿Usted conoce los métodos que existen sobre planificación? Ay, yo no los he visto, los he oído mentar, pero no los he visto ni los conozco. Pues vea, tenemos las pastillas, el dispositivo, el condón que lo usa el señor y los óvulos que los usa usted. Sería muy importante hablar con su esposo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Ven, aquí ¿Cómo le está? presento la promotora. Mucho gusto. Adelante, Claro. Mucho gusto conocerla. Trabajo con Profamilia. ¿Profamilia? En un programa del Comité de Cafeteros. Ah, sí, usted es la que anda por ahí en todas las cajas motivando a la gente para la cuestión de planificación, ¿no? Sí, señor. Ah, señora, lo único que yo le digo es que yo no puedo atenderle a esa cuestión porque esas cuestiones de corroscos y pastas y miles bobazos me enferman a la señora y yo no quiero que me muera porque yo la quiero mucho. Bueno, lo que pasa es que usted está un poco, está mal motivado sobre lo que son los métodos. Usted no conoce ninguno de estos métodos. Según su señora, pues ella está muy interesada en planificar y ha tenido muchos problemas con los embarazos. Pues ella verá, pero porque por mi parte pues no se puede porque... Seguimos haciendo unas reuniones en la caseta a la cual los invito con mucho gusto. Yo les voy a dejar estos folleticos
ustedes se van a poner de acuerdo, van a escoger el método que mejor les guste y entonces en la próxima venida me van a decir qué método escogen y con mucho gusto estoy para servirles y los invito, como les digo, a las reuniones que se van a hacer cada mes en la caseta. Era mija, pues, ¿cuál va a escoger ahí? Porque yo... Pues a mí me interesaría mejor será empezar las pastas. Yo le expliqué mucho cómo se toman las pastas y que no tienen ningún perjuicio. Señoras amas de casa y todos los que se encuentran aquí, los saluda muy cordial esta niña de Tachiguí. Va cumpliendo 2 años de fundado el Club de Amas en la vereda de Tachiguí. Por eso hoy celebramos felices esta reunión aquí. La base de este club es la planificación familiar, que por medio de ella aprendemos muchas cosas para progresar. Ella las puso empapadas de lo que es la planificación para una pareja que tenga más de 3 hijos. Es como una bendición. Hoy creo que recibimos promotora nueva, la recibimos con gran atención y esperamos que ella nos siga infundiendo lo que es la planificación. Por ejemplo, en mi casa somos 10 personas en total. Si fuéramos 4 o 3, todas podríamos estudiar. Hasta nosotras las niñas comprendemos la necesidad de la planificación. Por eso tenemos que atravesar esta dura situación. Las amas de este club son buenas y no rebeldes. Todas gritan viva por familia, arriba la bandera verde. Ya con esta me despido de todos los que se encuentran aquí y perdonen a esta niña que les habló en Tachiguí. Muchas gracias.